Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y eficaz, y rogamos, Padre, que a través de ella hables a nuestro corazón y que nosotros, Señor, estemos dispuestos a escuchar tu voz y a poder, Señor, ser alentados por tu palabra para seguir dando testimonio de que eres un Dios transformador, un Dios que todo lo puede y que no hay nada imposible para ti. Señor, tú eres nuestro Dios, creemos en ti y rogamos, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y como ven, es un pasaje interesante, es la continuación de lo que habíamos dicho. Y un poco para recordar el contexto, Jesús había recibido la noticia de que su amigo, al que amaba, estaba estaba enfermo. Y entonces Jesús se dilató de una manera intencional y él sabía que había muerto y se quedó 2 días más y entonces decidió ir. Y ya allí, ¿verdad? Se encontró con la escena, le recibe Marta y de alguna forma Dios le dice, ¿crees? ¿Verdad? En el último versículo, o los últimos 2 versículos que leímos, en el 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y María le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Sí creo. Pero posteriormente vamos a ver que del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas veces decimos sí, pero es no, o es duda. Pero el Señor no quiere duda en nuestra vida. De hecho, dice que el que duda le es pecado. Así que no podemos dudar de nuestra salvación, no podemos dudar de las palabras de Jesús, de las palabras de Dios. Tenemos que creerlas con una convicción de que no se moverán a pesar de las circunstancias. Entonces ya en nuestro pasaje, en el verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Entonces, prácticamente el Señor quería discreción, pero María, al oír esto, no fue nada discreta y seguramente salió corriendo a recibir al Señor. Entonces, vea lo que dice el 29, ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Y esto me llama mucho la atención en el sentido de que muchas veces uno dice, déjenla sola, ¿verdad? Que llore o esto o lo otro. Y a veces no hay que decir nada, pero hay que acompañar a la persona. Y ellos tenían esa compasión de esta mujer que había perdido a su hermano. Y todos de alguna forma llevan diferente su luto. Vemos a Marta y a María de una manera distinta, pero al final estaban dolidas, estaban sufriendo, como cualquier persona cuando pierde a un ser querido. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos recordar que no es el fin. ¿Sabe? A mí me llamaba mucho la atención cuando yo era pequeño. Hubo un tiempo que iba a mi tierra natal, a Tabasco, y me tocaba ver que con el vecino se moría alguien y allá, o antes acostumbraba que en las casas velaban a las personas. No existían
estas que ahora hay, ¿no? Casas funerarias donde te ofrecen café y pan y una sala y demás. Entonces se hacían en las casas. Y me acuerdo que en 2 o 3 ocasiones me tocó que algunos vecinos murieran. Y era una cosa terrible, a mí me da miedo, ¿no? Los rezos y los lloros y todo esto. Y era una lamentación que me daba miedo y yo no podía dormir en la noche por estar escuchando esto. Y porque además lo hacían, se llama velatorio, ¿no? Que es estar en vela toda la noche y descansan un rato y otra vez. Y luego contratan a personas que lloran, ¿no? Y contratan a personas que hacen rezos. Y entonces toda la noche y es terrible. Pero los cristianos no debe ser así. ¿Sabe? Está bien llorar, porque somos seres humanos y tenemos emociones, tenemos sentimiento, pero no de una manera trágica. Es decir, no es el fin, sobre todo si es creyente la persona que murió. Simple y sencillamente deberíamos de estar gozosos de que ya está en la presencia del Señor, porque al final ese es nuestro fin. Estamos aquí en esta tierra de paso. No vamos a permanecer en este mundo. De hecho, Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en sus palabras está, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, ¿cómo es que dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es importante que nosotros creamos eso, porque al final, un día moriremos si no viene antes el Señor por nosotros. Es así. Pero entonces sigue diciendo el texto, ¿verdad? El verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es un reproche normal, ¿verdad? Y es verdad y es mentira. ¿Por qué? Porque si bien Jesús había sanado a muchas personas, no sanó a todas las personas. Si Jesús había dado la vista a ciegos, no le había dado la vista a todos los ciegos. Es decir, Dios cumple su propósito en cada persona según el contexto y según el propósito por el cual Dios quiere hacer la obra. Entonces vemos, por ejemplo, que muchos cristianos mueren, que muchos cristianos se enferman, que muchos cristianos padecen, que muchos cristianos sufren de diferente forma. Y de hecho Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y esto es algo que debemos recordar, pero que no sea por nuestra culpa, porque a veces sufrimos por culpa, ¿no? Por ejemplo, nos portamos mal y viene la consecuencia, estamos sufriendo por nuestra culpa. Pero que sea como con Job, un varón del cual Dios habla, le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Primero era su siervo, o sea, servía a Dios. Varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro hombre como él sobre la tierra. Y bueno, Satanás dice, no te sirve de balde, porque le has dado todo, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Y no lo hizo Job. De hecho, bendijo a Dios. Dice, bendeciremos a Dios cuando nos da y no lo bendeciremos cuando nos quita. Sea el nombre de Dios bendito. Y después lo toca en su cuerpo. Y curioso, ¿no? Porque dice una sarna maligna, es decir, una sarna proveniente prácticamente de Satanás. Es decir, no había cura en esos tiempos a ese tipo de sarna. Si ya la sarna es complicada, ahora una sarna maligna. Entonces, pero no sufría por su culpa. Pero Dios lo había permitido. Y Job crece en su comunión con Dios. Tan así que Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
prácticamente yo veo una conversión ahí, un nuevo nacimiento en la vida de Job. Y aquí vemos cómo prácticamente se le reprocha a Jesús: si hubieras estado mi hermano. Pero no lo sabemos, porque Dios de alguna manera tiene propósitos distintos en cada uno de nosotros. Entonces, sigue diciendo el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Sabe, como si Jesús no supiera, pero de alguna manera Él quiere interactuar y quiere que de alguna forma la gente pueda también tomar decisiones. ¿Dónde le pusiste? Ven y ve, vamos. Y el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y aquí vemos a un Dios que se compadece. Y por eso Pablo también dice: llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. De alguna manera tenemos que ser sensibles con las situaciones de los demás. No ser de esas personas que dicen: seguro le pasó por pecador, seguro le pasó porque hizo algo mal, porque no hizo lo correcto, porque seguro por eso. No. ¿Sabe? Hay un proverbio que dice: no te alegres cuando a tu enemigo le vaya mal, no sea que Dios lo mire y quite de él el oprobio. O sea, no te alegres por las personas, ni tampoco digas: le pasó por esto. Mejor ora por esa persona. Porque recuerde, la disciplina no es para exterminar a la persona, sino para que la persona sea movida a arrepentimiento. Dios nos ama y nos disciplina. ¿Para qué? Para que cambiemos. Es para ello. No es para que los otros se gocen en mi sufrimiento o yo me goce del sufrimiento de los demás. Jesús lloró, Jesús de alguna manera mostró su humanidad en ello. Verso 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y aquí vemos otra perspectiva. María le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque estabas aquí. Pero aquí estos, como en un sentido, ¿por qué no estuvo aquí? ¿Verdad? De un reproche a un reclamo. Y entonces yo creo que uno tiene que medir sus palabras hacia Dios. Si bien puede uno reprocharle a Dios, pero no puede uno ponerse al tú por tú con Dios. Porque una de las cosas que debemos siempre mantener es nuestra reverencia y nuestro temor a aquel que nos creó, pero que también podría quitarnos la vida en un momento. Entonces, no podemos llegar y decir: si le dio vista al ciego, ¿por qué no hizo esto también? Como si fuera el sirviente de ellos y pudiera hacer lo que ellos quisieran. Sigue diciendo el verso 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, y probablemente aquí no se conmovió como en lo anterior de que lloró, sino más bien se enojó por lo que estaban diciendo estas personas. Vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esta escena prácticamente era un espejo para Jesucristo, porque Él estaría en una cueva y también tendría una piedra donde le pondrían. Así que imagínese las emociones a flor de piel de nuestro Señor, porque pronto Él también sería crucificado y metido en una tumba. Verso 39, dijo Jesús: quitad la piedra. Esto sería una profanación, ¿no? de un sepulcro. Entonces los judíos no hacían eso.
¿Por qué? Porque además se contaminarían y no podrían, porque después se habla de una fiesta, participar en las fiestas solemnes de Israel. Y una de las cosas que ellos querían es precisamente estar bien con Dios. Sin embargo, era la orden de Jesús. Y si probablemente no lo hicieron los familiares de María, probablemente lo hicieron los discípulos, que de alguna forma obedecerían a Jesús. Pero dice Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. Es decir, el proceso de putrefacción ya después de los 3 días era visible y era palpable en cuanto a las características del olor de un muerto. Pero es esta misma María que le había respondido: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Pero de alguna manera no creía completamente, porque decía: Señor, hiede ya, no puedes hacer nada, lo hubieras hecho antes, ahora ya no. Y entonces aquí Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que si crees, es decir, que si permaneces creyendo. ¿Sabe? A veces la creencia puede ser como un sub y baja. A veces creemos y a veces no creemos. A veces creemos, a veces no creemos. Y Dios quiere que siempre nos mantengamos creyendo. No importa que sean las circunstancias, no importa que digamos que la tripa apriete, sino que siempre creyendo, siempre. Yo sé que el Señor, mi Redentor, vive, que son palabras también de Job. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabe? Muchas veces Jesús haciendo cosas para que la gente crea, para que la gente crea. Y este era para que la gente creyera. Jesús de alguna manera tenía esperanza que la gente creyera, se convirtiera a Israel, que no fuese a la cruz. Porque aún, si ustedes recuerdan, en el huerto de Getsemaní decía: si quieres que pase de mí esta copa. Él hacía cosas para que la gente creyera. Y habiendo dicho esto, el verso 43, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahora, había personas ahí alrededor, y dice que clamó a gran voz, lo cual indica que gritó que Lázaro saliera. Ahora, dice que Agustín de Hipona dijo que él puntualmente dijo Lázaro, porque si no hubiera dicho Lázaro, a lo mejor si solamente hubiera dicho sal fuera, hubieran salido todos los muertos. Pero dijo Lázaro, solo tú nada más, no a los demás, ustedes quédense ahí. Lázaro, sal fuera. Y es impresionante porque dice: el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Llama la atención. ¿Por qué? Primero, porque el difunto está en una plancha de piedra y nos dice las características de cómo estaba. Atadas manos, atadas pies. ¿Cómo salió? ¿Cómo se incorporó? Y estaba ya afuera y se ve que necesitaba ayuda. Y es muy probable que haya tenido la asistencia de Dios para sacarlo.
que no solamente fue el milagro de darle vida, sino sacarlo de la tumba, porque nadie entró a la tumba. Él salió. Pero ¿cómo puede salir? Es más, estaba con un sudario, lo cual indica que no le dejaba ver. ¿Se da cuenta? O sea, no solamente es la resurrección de Lázaro, sino cómo salió Lázaro de allí. El poder de Dios. Así que Dios puede resucitar a los muertos, pero lo hace con un propósito, y este propósito es para que la gente creyera en Él. El verso 44 dice: el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Así que muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor es para la gloria de Dios. A veces la enfermedad, a veces la necesidad, a veces los problemas son para que la gloria de Dios se manifieste. Por eso debemos orar: Señor, que esta enfermedad sea para tu gloria, para que la gente te conozca, para que seas conocido. Esta circunstancia, Señor, que estoy viviendo, que sea para que tu nombre sea glorificado. Verso 45, entonces 46, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, unos chismositos, ¿verdad? Fueron corriendo al grupo de aquellos que estaban opuestos al Señor Jesús. Y entonces los principales sacerdotes, los fariseos, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Sabe? La respuesta es: pues creer en él. ¿Qué haremos? Pues creer. Pero la gente que ha endurecido su corazón y ha decidido no creer, aunque vea el milagro más grande, no va a creer. Y va a poner una excusa. Pero es curioso, porque entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. ¿Sabe? No sé, pero me hace pensar que este hombre, en cierta forma, tenía soberbia. Porque sigue diciendo el texto: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Era el sumo sacerdote y estaba pensando dar la muerte a un hombre, cuando la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés decía: no matarás, no levantarás falso testimonio. ¿Sabe? Rompieron todos los mandamientos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, sigue diciendo: esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó. Así que los malos también pueden profetizar. Los malos también pueden hacer milagros. Los malos también pueden hacer señales. Por eso dice la Escritura que no debemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe? Debemos confiar en Dios, y por eso tenemos este libro. Si lo dice el libro, si lo dice la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, también el apóstol Pablo hablando: en los postreros días se levantarán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, que parecerán, pero no serán. Entonces, de alguna forma, uno tiene que escudriñar la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Porque puede venir una persona y
puede hacer maravillas y te puede alejar de Dios. ¿Se acuerdan? En los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, diciendo: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros. Mas yo os diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esas son las palabras de Jesús. Así que profetizó, aunque era hombre malo. Verso 52, y no solamente por la nación de Israel, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esto es la iglesia. Esto es la iglesia, porque en la iglesia ya no hay judío, ya no hay gentil. Por eso cuando vienen iglesias donde te dicen hay que judaizar, la Biblia dice, y el primer concilio fue precisamente por eso, en Hechos capítulo 15. No, ¿verdad? Y hay campañas donde hay iglesias judeo-cristianas, cuando las iglesias son cristianas. Pueden haber judíos, pero las iglesias son cristianas, y el judío se convierte a Cristo y no los cristianos se convierten a ser judíos, ¿verdad? Y entonces hay que usar la dieta de los judíos, no comer carne, no comer esto, usar el kipá, ¿verdad? Y ahí están los hombres y se dejan la barba y se dejan sus patillas y parecen, pero no son, porque Dios no nos mandó a eso. Porque Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Dios no quiere la apariencia. Dios quiere lo interior. Y si en lo interior no estamos bien, ¿de qué sirve lo exterior? Porque no podemos engañar a Dios. Porque el hombre mira lo que tiene delante, pero Dios mira el corazón. Así que desde aquel día acordaron matarle. Vea si era un hombre bueno, el sumo sacerdote. Verso 52. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? ¿A la fiesta solemne? ¿A la fiesta donde no deben faltar los judíos? ¿No vendrá? Faltará. No es hijo de Dios, no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no está en la fiesta. Inmediatamente somos muy dados a juzgar a las personas sin saber realmente lo que va a pasar y realmente lo que hay en el corazón de las personas. Porque Jesús sí fue a esa fiesta. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen. Es decir, en vez de estar adorando a Dios, en vez de estar haciendo sacrificios, en vez de estar contristeándose en el corazón, estaban buscando a Jesús para matarle. ¿Sabe? Cuando nuestro corazón no está con Dios, podemos tener doble pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento mundano y un pensamiento cristiano. Y si nos acostumbramos a pensar así, estamos claudicando entre dos pensamientos. Isaías o Jeremías, no recuerdo quién de los dos, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Santiago dice: el hombre de doble alma, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Así que de alguna forma estos hombres fungían como los líderes, como las guías de Israel. Finalmente eran unas personas que en su corazón tenían rencor contra este hombre
que solamente hacía señales y prodigios, que solamente glorificaba el nombre de Dios. Lo cual indica que muchas veces una buena señal es que cuando la gente nos odia por hablar de Dios, cuando la gente se aleja porque hablamos de Dios, porque la gente habla de nosotros porque hablamos de Dios. ¿Saben? La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Y si usted se da cuenta, cuando uno habla de la palabra de Dios es malo, ¿verdad? Ayer que hacían esta marcha, ¿verdad? La gente aplaudiendo y demás, y apoyando y demás, pero tú hablas de la Biblia y tienes un discurso de odio, porque no los quieres a ellos, porque Dios no los quiere. De hecho, es abominación a Dios ese tipo de prácticas. Entonces uno tiene que permanecer en la palabra, aunque los otros no nos quieran, porque si nos quiere Dios, ¿qué importa que la gente no nos quiera? Amén. Vamos a orar, vamos a concluir, vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque un día sabemos que resucitaremos, porque si Cristo resucitó, nosotros también, para la gloria tuya. Señor, rogamos que nos indiques el camino en el que quieres que andemos, que glorifiquemos tu nombre en todo tiempo, no importa, Señor, en qué situación nos encontremos. Danos la fuerza, la fortaleza para poder honrarte en todo tiempo, tanto en la escasez como en la abundancia, tanto en el sufrimiento como en la comodidad. Señor, examina nuestro corazón. Guíanos, Señor, ayúdanos a poder entender lo que tú quieres en nuestra vida y que hagamos tu voluntad y cumplamos el propósito por el cual nos creaste. Señor, bendice nuestras vidas, bendice la vida de mis hermanos, de mis hermanas, suple sus necesidades, darles la sabiduría y gracias, Señor, por este día y en el nombre de Jesús. Amén.